Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar este curso de programación orientada a objetos utilizando el lenguaje JavaScript. Como primer tema, debes de conocer los tipos de datos. Tenemos 8, aquí he puesto solamente 7 porque hay uno que es el begin que no pondré porque está usado por number. Los que están de blanco son los primeros 5 tipos de datos que tienes que dominar, que son los numéricos, las cadenas, los booleanos, los nulos y los que no son definidos. Tenemos otros como símbolo y object que más adelante explicaremos. Te das cuenta de que number dice que son para todos los números enteros como con los decimales, es decir, todos los números que están dentro de los números reales. Tenemos las cadenas, las cadenas son literalmente para colocar texto. Tenemos 3 maneras de escribir los strings. Tenemos booleanos. Estos booleanos tienen 2 valores, verdadero o falso. Tenemos el tipo de dato null. Tipo de dato null, pues literalmente como eso lo dice, representa un valor nulo, es decir, no apunta a ningún lado. Pero a veces se utiliza muchísimo para poder hacer algunas condiciones o alguna adquisición de datos y verificar si estos están o no están llegando. Tenemos también los tipos de datos que no son definidos. Estos son llamados undefined. Entonces vamos a poner en práctica todos ellos. JavaScript como tal no tienes que definir el tipo de dato. JavaScript lo asigna automáticamente dependiendo del tipo de dato que tú le asignes a la variable. Si ponemos en práctica esto, una vez que tengas tu Visual Studio Code, lo primero que tienes que hacer es, obviamente, una vez que esté abierto, crear una carpeta, una nueva carpeta. Aquí le voy a poner, por ejemplo, ejercicios de programación. Aquí tengo mi carpeta. Simplemente es arrastrarla. Si se ve diferente, si se ve así de esta manera, no importa. Simplemente agarras tu carpeta y la arrastras. Una vez que lo arrastras, aquí en esta parte aparecerá el nombre de tu carpeta. Entonces, con eso sería el primer paso para poder colocar nuestros proyectos o nuestros archivos. Aquí adentro, en esa sección, vas a poder visualizar el número de archivos o el nombre de los archivos que tiene tu proyecto. Con este icono vamos a poder crear lo que son los archivos y con esto las carpetas o los folders. En esa sección van a ir apareciendo. Te recomiendo que instales la extensión que se llama Material Icon. Esta extensión lo que hará es que a los diferentes tipos de archivos les va a poner una figurita y así va a ser fácil que tú las puedas identificar. Generamos nuestro primer archivo y aquí sería la lectura 01.js. Cuando tú pones .js estás diciendo que este archivo es para JavaScript y en automático te pone este color amarillo. Este icono color amarillo significa que es de tipo JavaScript y aparece porque instalaste previamente el paquete o los plugins de Material Icon. Si no lo has instalado no te va a aparecer, pero no significa que va a afectar. Bueno, voy a esconder esta ventanita simplemente dando clic aquí. Para volverlo a visualizar, vuelvo a dar clic en esta parte de aquí. Bien, vamos a ver cómo funcionan los tipos de datos en JavaScript. Lo primero que tienes que conocer es que tenemos cómo declaramos variables de aquí. Eso lo vamos a hacer con la palabra var. La palabra var lo que hace es declarar variables. Es la forma más nativa que tiene JavaScript para declarar variables. Más adelante explicaremos el uso de let y el uso de cons. Pero ahorita nos enfocaremos solamente en var. Como tal, tenemos en var, podemos poner una variable. Podemos poner aquí variable. Y a esta variable le podemos asignar un valor. Yo le voy a asignar un número. Entonces, este punto y coma es opcional, sin embargo, a mí me gusta ponerlo porque son muy buenas prácticas de programación y estamos indicando que ese es el fin de la línea. Habrá veces que no lo ponga, habrá veces que sí lo ponga, todo va a depender si me acuerdo o no me acuerdo realmente. Pero por lo general lo pongo o tengo un plugin que lo hace por mí de forma automática. Pero bueno, si yo quiero conocer qué es lo que tiene contenido en esta variable, qué hay contenido en esta variable y quiero visualizarlo, tengo que escribir la palabra console.log, que es el equivalente al print o a la impresión en consola o a la impresión en pantalla de otros lenguajes.
Simplemente coloco el nombre de la variable. Voy a poner punto y coma, se ve más decente. Y para poderlo ejecutar, basta con grabar el archivo. ¿Cómo voy a grabar el archivo o cómo sé que ya se grabó? Si te das cuenta, en esta parte aparece un círculo blanco o un círculo. Y este círculo está indicando que el archivo ha sido modificado y que esos cambios que se han hecho no se han grabado. También te lo indica con un círculo azul aquí. Y entonces para grabarlo, simplemente venimos a File y Salvar. Obviamente aquí en File Salvar viene un acceso directo. Yo voy a estar usando este, que es el Mac Command S. En el caso de Windows sería Control S, porque no voy a estar haciendo File Salvar. Eso ya será práctica tuya. Para poder ejecutar y ver el resultado, tendríamos que darle aquí en Run y donde dice Start Debugging. Seleccionamos la primera opción y esa es la única vez que lo vamos a hacer. Cuando tú lo hayas hecho, vas a ver que va a aparecer aquí el resultado del contenido que hay en variable. ¿Y cómo sé que ese tipo numérico? Aunque yo sé que el 10 lo he puesto y yo sé que los números se escriben de esa manera, tenemos una función que se llama typeof. Typeof nos va a servir para indicar el tipo, para conocer el tipo de dato que tiene contenida esa variable. Es importante saberlo, no es necesario hacerlo, pero sí es una buena práctica ir viendo cómo funciona de esta manera. Como typeof es una función, yo tengo que colocar un abrir y cerrar paréntesis y dentro poner la variable del tipo de dato que yo quiero conocer. Si yo grabo los cambios y le doy clic aquí en Run y donde dice Start Debugging le doy de nuevo, que también puedo darle aquí en Run Without Debugging, es exactamente el mismo, bueno, hace exactamente lo mismo. No es lo mismo, pero hace exactamente lo mismo, que al final es mostrarnos el resultado y eso es lo que quiero. Podemos ver que me sigue dando 10 y esto no hizo nada, porque esto que hemos puesto aquí es una función que regresa un valor y nos va a indicar si el tipo de dato es numérico, string, booleano, num, undefined system u objeto. Podemos darnos cuenta entonces que aquí en vez de imprimir el nombre de la variable, voy a imprimir el contenido que me está regresando esta función. Lo coloco aquí adentro, borro este punto y coma y ahora si vuelvo a ejecutar, me puedo dar cuenta que esto me lo ha detectado como un número. Es decir, ahora lo que está contenido en esta variable es una variable de tipo numérica. Me dice que los números pueden ser enteros como decimales. Aquí tengo un número entero. Ese número entero también puede ser negativo. Entonces, grabamos, ejecutamos y sigue siendo un número. Número también puede ser con punto decimal. Por ejemplo, ahí está. Ya no voy a estar usando la opción ejecutar, run debugging, no, sino que lo voy a hacer de forma directa, usando los accesos directos que aquí me marca, en este caso F5 o control F5. Si me doy cuenta, aquí me aparece que también sigue siendo negativo. Pero oye, Xenia, ya sé que es un número entero, pero yo quiero ver el valor de la variable. Entonces, vamos a colocar aquí solamente el nombre de la variable y volvemos a ejecutar. Podemos ejecutar y podemos ver que en esta línea me aparece el tipo de dato y en esta otra línea, sin el typeof, me aparece el valor que está contenido en esa variable. Así que, pues bueno, esto es para ir viendo cómo manejar los diferentes tipos de datos y ver que JavaScript asigna de manera automática el tipo de dato que yo le estoy poniendo. Ahora, los strings dice que son para cadenas. Y las cadenas realmente hay hay tres maneras de ponerla. Para las cadenas, voy a esconder esta parte. Para las cadenas usamos, por ejemplo, las doble comillas y dentro de ella aquí va el texto que queramos. Estos textos pueden contener espacio, así que no hay ningún problema. Esa es la primera manera. Forma 1. La forma 2, por ejemplo, sería haciendo lo mismo, pero con comillas simples. Aquí puede ir el texto que queremos, envuelto, pero en comillas simples. Y aquí va a ir la forma 3. Esta forma 3 es una forma específica que tenemos unos backstick que no son iguales a los anteriores. Y aquí también podemos poner el texto que queremos. Estas tres maneras de usar las cadenas
son demasiado útiles. En lo particular a mí me gusta usar la forma 2 y cuando tengo que juntar texto con números me gusta usar la forma 3. O bueno, esa es la forma más adecuada. En fin, por ejemplo, si ponemos en práctica esto ahora, si yo envuelvo este número, ya sea entre comillas doble, por ejemplo, ahí está, y ejecuto, me voy a dar cuenta de que ahora me dice que esto es un string, aunque siga apareciendo 10.13. Si es un string, significa que es una cadena, por lo tanto, para hacer operaciones matemáticas no me va a servir, porque para hacerlo necesito números. Por lo tanto, esta es una manera de darte cuenta que si tú pones números entre las cadenas, entre las opciones de la forma 1, 2 o 3, ya no sería un número y ahora se convierte en una cadena. Lo mismo sucede si yo envuelvo esto en unas comillas simples. Ejecutamos. Y aquí me sigue diciendo que es un string. Y la tercera manera de hacerlo sería con el backstick. Perdón. Hice muchos. Hice muchos, perdón. Ese es un simbolito que tienes que buscar en tu teclado. Vuelvo a ejecutar, grabo, vuelvo a ejecutar. Aquí me dice que sigue siendo un string. Entonces, obviamente no es recomendable colocar, si tú quieres usar números para poder representar operaciones matemáticas, no lo vas a hacer con cadenas. Por ejemplo, aquí yo puedo poner el famoso hola mundo. Aquí está el famoso hola mundo en una cadena. Ejecuto de nuevo y aquí puedo ver el string y es un hola mundo. O puedo poner un mensaje incluso más largo. Aquí, por ejemplo, voy a usar un snippet que yo tengo, no se preocupe, es como poner mucho texto. Aquí yo he puesto mucho texto para no poner letras extrañas. Y voy a ejecutar de nuevo y me sigue diciendo que ese es un texto. Y aunque el texto es demasiado largo, mira, no traten de entender esto, es un texto random, pero podemos ver que al final esto es un texto. Y así es como podemos trabajar las cadenas. Los valores booleanos se utilizan con los valores true o false. Entonces quito este valor y aquí le puedo poner true simplemente. Vuelvo a ejecutar con mi código, con mi acceso directo y aquí puedo darme cuenta, aquí está, que el valor que tengo es un valor true, es un booleano y el valor que está en la variable es true. Así como también puedo tener false. Entonces aquí, una vez teniendo estos valores, tengo boolean y tengo falso. Esto es muy simple, esto nos sirve para condiciones y para poder verificar cierto valor. Los valores nulos podemos, por ejemplo, definirlos tal cual. Null, si yo a esta variable le asigno null, aquí va a suceder algo interesante. Aquí yo lo voy a ejecutar y aquí me puedo dar cuenta que cuando yo asigno un nulo, el tipo de variable que me está diciendo que es nulo me va a llamar que es un objeto. Y el contenido que tiene variable sí es un nulo. Por tanto, null, symbol y object, estos tipos de datos al principio parecen un poco confusos porque si tú preguntas qué tipo de dato es, casi todos te van a decir, o mejor dicho, todos te van a decir que son de tipo objeto. Pero eso es por el propio JavaScript como tal. Pero no es que se usen bastante, ¿vale? Se usen en ciertas circunstancias nada más. Y como último tenemos el undefined. El undefined significa que es un tipo de dato no definido. Por ejemplo, yo he declarado la variable aquí sin asignarle nada. Si yo ejecuto esto, me puedo dar cuenta que es de tipo undefined y en la consola también me aparece undefined, es decir, no tiene nada. O sea, sí tiene algo, pero no está definido todavía. Entonces, estos serían los 5 tipos de datos que tienes que practicar para poderlos comprender. Espero que haya quedado claro